Es una bendición de Dios podernos reunir en la casa del Señor. Hoy día miércoles, si no me equivoco, es 11 de septiembre. Y es una bendición estar reunidos en la casa de Dios para aprender, ¿verdad?, de la palabra de Él un poco más y también orar, porque es un culto de oración, ¿verdad?, al que venimos a estar juntos, a presentar las peticiones y todo. Como decía el himno que cantamos, ¿verdad? Jesús es mi sostén. Nosotros somos débiles, pero somos fuertes en Él. Diga el débil, fuerte soy. En el Señor somos más que vencedores, dice la palabra. Entonces, venimos a mitad de semana para recargar esas baterías espirituales y poder seguir adelante e irnos preparando, ¿verdad?, para el día del Señor, que es el domingo. Porque mis hermanos, la verdad es que todos juntos vamos a estar adorando un día al Señor en el cielo. Dice la palabra que no va a haber más llanto, más dolor, más sufrimiento, más persecución, más problemas, tantas cosas como hay aquí en este mundo, tanta injusticia. A mí a veces me duele, yo veo las cosas y digo, wow, cuánta falsedad hay, tanta falsedad. Uno dice una cosa, los líderes que se levantan en las naciones, hablan, este habla por aquí, el otro habla por allá para tratar de buscar siempre su beneficio. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que poner la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, no nos desviemos de eso, hermano. Hay mucha distracción, hay mucha tentación. Pero si nosotros nos mantenemos y sabemos que nuestro sostén es el Señor, como dice el himno, ese es uno de mis signos favoritos, noble sostén de la esperanza mía. Y lo vamos a cantar el domingo si el Señor nos lo permite aquí todos juntos, como una familia que somos. Vamos a continuar hoy hablando sobre el ayuno y no sé si todos tienen la clase. Yo creo que mis hermanos allá, ¿quién no tiene la clase? Ustedes no la tienen, ok. Gracias. Una. Ah, sí, aquí está. Sí. Y esta es la otra clase para los hermanos Cuevas. Para allá. Y el chiquito para. Aquí está. Aquí lo puse. Ok, hermanos. Quedamos en la página 85 y el tema que hemos estado tratando, por supuesto, es el ayuno, ya lo dije, pero entendiendo la disciplina del ayuno. Así como la oración también es una disciplina, el ayuno también es una disciplina. Lo que pasa es que las dos tienen diferentes connotaciones. En la Biblia vemos en muchas partes donde se nos ordena orar. El mismo texto que leyó nuestro hermano, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 13. 1 al 18. No, 18, 19, 20. Y después el que se leía, yo estaba leyendo, dice, orad sin cesar. Dice así. ¿Cómo oramos sin cesar? El 17, orad sin cesar. El 17. ¿Cómo oro sin cesar? Tengo que trabajar, ¿verdad? Es tener esa comunión con Dios en todo momento. Tener esa comunión, reconocerlo a Él en todo momento. Sí, nuestro pensamiento, todo lo que nosotros hacemos debe estar, como dice el Salmo 37, si no mal recuerdo, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Entonces es tan importante. Qué bueno que si nos pudiéramos reunir todos los días, ¿verdad? Qué bueno sería.
que los 7 días. Bueno, en la palabra se reunían, ¿verdad? En la iglesia primitiva se reunían todos los días. Pero bueno, estamos viviendo en otros tiempos, entendemos las cosas y bueno, pero por lo menos, ¿verdad? El miércoles los que podamos. Hay hermanos que quisieran estar aquí, pero a veces no pueden estar por el trabajo y no está en las manos de ellos, eso lo entendemos. Pero vamos entonces a continuar con la clase. Los hermanos que no pudieron venir, las clases pasadas del ayuno, todo eso está grabado en el canal de la iglesia, entonces ahí pueden ponerse al día. Pero el tema que estábamos viendo es observaciones y precauciones acerca del ayuno. Y en la página 85, en el punto número 5, espero terminar la clase hoy. Tenemos mucha lectura, pero yo pienso que sí la vamos a poder terminar hoy porque son como 2 páginas nada más. Entonces comienza así en el punto número 5. Dice, Jesús hizo una distinción entre el antiguo orden de ayuno que era practicado por los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista y el nuevo orden de ayuno que sería practicado por sus discípulos. A diferencia del ritual vacío de los fariseos, el ayuno de los discípulos de Cristo nacería, y esto es importante para que usted vea, los fariseos ayunaban ¿cómo? Ya eso lo vimos. Para que los vieran, ¿verdad? Dice que ayunaban 2 veces a la semana y ellos lo que querían era que, ellos pensaban que ellos podían manipular la voluntad de Dios con el ayuno. Y hoy en día pasa eso también. Yo estoy ayunando para que Dios haga lo que yo quiera. ¿Eso es correcto? No, Dios es soberano. Él hace lo que Él quiera. Pero los fariseos pensaban en eso y hay a veces un espíritu farisaico donde las personas piensan, hermanos en Cristo de buena intención, que ellos porque ayunan, Dios los va a escuchar. Dios los escucha, pero Él tiene la última palabra, ¿verdad? Él puede decir que no. Es igual cuando nosotros oramos por las personas para que alguien se sane y de repente se va. Pero el Señor nos mandó ¿a qué? A orar por sanidad. La última palabra la tiene Él. Puede ser que se sane, puede ser que no se sane. Dios es soberano. ¿Soberano qué quiere decir? Que Él hace lo que quiere, cuando quiere. Controla todos los... Exacto. Y Él salva al que... Nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera salvo, ¿verdad? Nuestros familiares y todo. Le estamos predicando, le estamos testificando, estamos orando por ellos, pero el Señor hará su voluntad. Como si no los salva, Él sabe por qué no. Pero ahí estamos nosotros. Seguimos predicándolo y seguimos amándolos. A eso sí nos mandó el Señor. Entonces sigue diciendo, dice que los discípulos de Cristo, el ayuno de los discípulos de Cristo nacería de una pasión sincera y un anhelo por Dios. Ese debe ser el ayuno correcto. Yo voy a ayunar, pero es no porque me lo mandó el pastor, ni porque quiero controlar la mano de Dios, sino porque yo siento una pasión y un deseo por acercarme a Dios, por estar en comunión con Él, por crecer más espiritualmente. Y por eso yo entro en ayuno y oración con el Señor. ¿Ves la diferencia? A diferencia del ayuno de los discípulos de Juan, los discípulos de Cristo no ayunaban como quienes esperan la redención, sino como quienes ya la han experimentado. Ya nosotros somos redimidos. ¿Qué significa redención? Comprados a precio de sangre. Muy bien, exactamente. El punto número 6 dice, aunque Jesús asumió que sus discípulos ayunarían, fíjese que dice asumió, el Nuevo Testamento no contiene ningún mandato directo ni amonestación sobre el ayuno. Fíjese que es mandato. No hay.
Si bien es cierto, el ayuno debería enseñarse e incluso fomentarse en ciertas ocasiones, no existe, no debiera exigirse, ordenarse, declararse obligatorio ni presentarse como una marca de espiritualidad. Hacerlo es volver al error de los fariseos y de la iglesia medieval. Ustedes veían que en la iglesia medieval, si estudiamos un poco la historia, ellos se flagelaban, ¿verdad? Y ayunaban por largos días. Si uno ve, por ejemplo, la historia de Martín Lutero, ¿verdad? Uno de los reformadores más grandes. Estamos hablando de 1517. Si no mal recuerdo, fue cuando él clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Pero él antes de eso, antes de comprender la gracia de Dios, ¿verdad? Él era un monje. Él era un monje católico. Y él buscaba a Dios sinceramente, pero lo buscaba equivocado. Es como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba sinceramente equivocado. Nosotros podemos estar sinceramente equivocados. Y Martín Lutero estará sinceramente equivocado. Dice que él a veces, él era tanto, él confesaba los pecados, cualquier cosa que él veía que, era tan meticuloso con cada cosa que él cometía que llamaba al Padre, el mentor de él, para confesar cualquier pecado. Y su mentor le decía, pero es que no me has confesado realmente, verdaderamente el pecado. No es pecado lo que estás haciendo. Y entonces él salía en medio de la noche y se torturaba él mismo en medio de la nieve, del frío, al punto que él castigaba el cuerpo porque quería castigarlo para que el pecado no se manifestara en él, que a veces los mismos hermanos de la orden iban y lo buscaban casi medio muerto. Martín Lutero. 1517. 1517, pero eso sucedió antes. Ya en 1517 ya él tenía la convicción completa de, ya cuando ese versículo. 95 tesis fue en ese año. En ese año. Entonces tenemos que tener cuidado porque hoy en día vemos también ese espíritu farisaico, por eso vemos a veces en Semana Santa, vemos en las mismas televisiones, en las noticias, que se visten supuestamente de Jesucristo, cargan una cruz, se empiezan a dar latigazos, a pegarse, el Vía Crucis y todo eso. Eso lo dice la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor realmente demanda de nosotros? Obediencia, santidad, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué voy a hacer yo con entrarme a golpes yo mismo, castigarme yo mismo, pero después vivo los 364 días del año como a mí me da la gana? O ir a la iglesia y después vivo los 6 días como un impío. Ahí no hay un cambio, ahí no hay un nacimiento verdadero. No, hermano, es un cambio verdadero del corazón. Es un cambio verdadero, es vivir, como dice en latín, coram Deo, vivir delante de la presencia de Dios, para la gloria de Dios. Es que siempre estamos delante de la presencia de Dios, en todo momento. Es la verdad. No nos podemos esconder, que me voy a esconder de los diáconos, o me voy a esconder del pastor, o del hermano, o de la hermana. No me puedo esconder. Tal vez sí, pero no, es que es delante de Dios que estamos nosotros. Y más profundo todavía, hermanos, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, y lo somos, el Espíritu Santo vive en nosotros, que es Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Donde quiera que vayamos, estamos con Él. Nos ha sellado, dice la palabra, para el día de la redención, donde se va a completar completamente esta redención. Saldremos ya de este cuerpo limitado y estaremos con el Señor. Entonces continúa diciendo el punto número 7, es una herejía mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
¿quiénes son los que han conocido la verdad? Nosotros, la iglesia, sus hijos, su pueblo. Además, las escrituras enseñan que los creyentes son libres con respecto a la observancia de los días y las comidas. El que hace caso del día, dice la palabra en Romanos 14:6, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Yo, cuando el Señor a mí me salvó, yo estaba bien joven, tenía como 24 años. Y el pastor, mi primer pastor ya está en el cielo, pero mi primer pastor, él era un hombre como de 80 años, hombre de Dios, de verdad, un hombre de oración y de búsqueda tremenda. Y él cantaba muy seguido un corito que decía, y si vivimos, para Él vivimos. ¿No lo han escuchado? Y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Él tenía una voz, yo no tengo esa voz tan así, pero él cantaba eso. Y bueno, aprendí de él también muchas cosas. Yo tuve el privilegio de tener buenos pastores. Entonces, el punto número 8 dice, según el libro de Hechos, la iglesia primitiva practicaba el ayuno. Sin embargo, su poca aparición en dicho libro y la falta de instrucciones específicas en el Nuevo Testamento indican que el ayuno no se practicaba de forma rutinaria. Fíjense hermanos, ¿cómo sabemos nosotros que nosotros somos bíblicos? Pregunto, ¿cómo sabemos que nosotros somos bíblicos? Ustedes saben que nosotros, pues, como bautistas reformados, somos intencionalmente bíblicos. Tratamos intencionalmente de ser bíblicos. ¿Y qué es ser bíblico? ¿Ah? Mantener y seguir la palabra del Señor. Ajá. Eso está bien, pero no ir más allá de lo que dice. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Entonces, somos intencionales en cuanto a eso, ¿verdad? Ok, y es lo que está diciendo aquí el hermano Paul Washer. Como han señalado muchos académicos, la imagen más precisa, no los perdí, vamos juntos. La imagen más precisa de la iglesia primitiva se encuentra en Hechos 2 del versículo 42 al 47. Ese sí vamos a leerlo. Hay algunos que no los vamos a leer, usted llévese la clase para su casa y allá usted puede revisar por cuestiones de tiempo. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. 42 al 47, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la iglesia, hermano. Ese es un ejemplo vivo de lo que es la iglesia. Dice que ellos hacían
compartían sus cosas, ¿verdad? También con los demás. Veían a la gente en necesidad, los hermanos en necesidad, y no puede ser que yo esté comiendo mis 3 comidas y aquel hermano coma una sola, no puede ser. No, es mi hermano. Voy a compartir lo que tengo con él o con ella, ¿verdad? Esa es la iglesia, verdaderamente. Y se reunían a orar y tenían las cosas en común. Y había amor, y había unidad. ¿Mm? Y algo que está en el texto, pastor, que dice que tenían con todo el pueblo su favor. O sea, impactó tanto a la sociedad de ese tiempo, que dice que tenían al pueblo en su Buena favor. observación, exacto. Y después dice, y el Señor Y añadía. el Señor añadía. Qué tremendo. Cuando una iglesia está así, Hace, sabemos sí, que la eso iglesia no es impacta, perfecta, impacta toda. pero eso impacta. Cuando la gente entra y ve una iglesia donde los hermanos andan como deben andar, ¿verdad? Como dice la palabra. Andamos en santidad, obedeciendo al Señor. Y hay amor. Cuando la gente entra, la gente está sedienta de amor. Sí. En el mundo no hay amor verdadero. No. Ellos confunden el amor verdadero. Ellos no saben lo que es el amor verdadero. Ellos no lo saben. El amor es de Dios, no del mundo. Exacto. ¿Por qué? Porque el amor verdadero, el amor de Dios verdadero entre hermanos, un hermano que se da la mano y se da un abrazo o se da un beso y es en santidad. No está pensando más allá. ¿Ves? Pero tú vas al mundo y eso no es así. Están buscando otra cosa diferente. Por eso la iglesia es preciosa, hermano. Mire, ame la iglesia, porque el Señor la fundó. Y usted es la iglesia. Y murió por ella. Y murió por ella. Se sacrificó por ella. Y después, ¿cuántos santos no se han sacrificado por la iglesia? Mire la vida del mismo Pablo. Lo dio todo. Dice que él se sacrificaba, el apóstol Pablo. Dice que amándolos a ellos tanto, aunque me amen menos a mí. Aunque ellos me amen menos a mí, yo los voy a amar más a ellos. Porque los exhortaba, porque los corregía. Y a veces la corrección y la exhortación que tiene que dar un pastor no es agradable. Ni para el pastor, ni para el hermano o la hermana. Pero hace bien, es lo que el Señor nos ha mandado. Con tal que siempre hagamos las cosas en amor. Seguimos entonces leyendo, hermanos. Dice, además, hay que reconocer que en los relatos de las 2 mayores reuniones de oración en el libro de Hechos, no menciona el ayuno. Hechos 1, 12, 2, 4, 4, 23 al 31. No vamos a leerlo, léanlos en su casa para poder avanzar un poquito con esto. Entonces, el punto 9, vayamos al punto 9. De verdad que mantengan esta clase. De todas maneras, esto lo vamos a ver, pero si el Señor nos permite, ¿verdad? Y no ha venido ya Él por segunda vez y todos estamos aquí. Lo vamos a ver no sé en cuánto tiempo, porque viene siendo el libro del hermano Paul Washer el 5º libro, el último. Él dejó el ayuno para lo último. Y vamos en el 2º libro. El primer libro nos tardó ¿cuánto? Ustedes que estaban aquí desde el principio, como 1 año y medio. Claro, era mucho más gordo que el segundo, pero no estábamos tampoco apurados. Yo no estoy apurado. ¿Y usted? Tampoco. El punto número 9 dice, aunque el ayuno se practicaba antes de comisionar a Pablo y Bernabé y de la ordenación de los ancianos en Asia Menor, no hay mandamiento específico ni se da a entender que sea un requisito. Está ahí. También tenemos que ver, hermanos, que el libro de los Hechos es un libro histórico. Acuérdense que la doctrina la encontramos ya, las cartas paulinas, todo el Nuevo Testamento para allá. Pero Hechos es un libro histórico. Es la palabra de Dios. Pero acuérdense que lo que es la doctrina, los mandamientos para la iglesia, la vemos en todas las cartas del apóstol Pablo para allá. Esos son los mandamientos para la iglesia. Cómo debemos manejar la iglesia, cómo debemos conducirnos en la iglesia.
Ahí vemos, por ejemplo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, son cartas pastorales. O sea, ahí podemos ver cómo debemos nosotros conducirnos en la iglesia. Y entonces de ahí todas las demás, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí del ayuno? No. Entonces seguimos. Dice, Jesús pasó la noche en oración antes de elegir a los 12 apóstoles, pero no se menciona que haya ayunado. Lucas 6:12. No se menciona el ayuno en la elección de Matías por parte de los apóstoles, Hechos 1 del 23 al 26, ni en la de los 7 diáconos, ¿se acuerdan? Hechos 6 del 1 al 6. Pablo no da ninguna instrucción a Timoteo ni a Tito con respecto al ayuno en la elección y ordenación de ancianos o diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 3 del 1 al 15 y Tito del 1 del 5 al 9. O sea, lo que hace este estudio es un análisis completo así de la Biblia en cuanto al ayuno. Por eso guarden todo eso o también podemos traer el libro después. El punto número 10, recuerden que esta clase nos adelantamos así tanto porque hay la necesidad de que muchos hermanos no sabían algunas cosas en cuanto al ayuno y entonces desean ayunar, pero entonces algunos no sabían de qué manera hacerlo y entonces por eso nos adelantamos a esto. Porque el ayuno es importante también, pero recuerden, no es una imposición, porque también están los extremos y hemos hablado de los extremos en la clase pasada. Hay iglesias que no mencionan el ayuno nunca, nunca. Y hay otras que es ayuno, todo el tiempo ayuno. Todo el mundo es flaco en esa iglesia, yo creo, porque siempre ayuno, entonces no comen casi. Pero no, la palabra del Señor que es un equilibrio, hermano. Y debe salir del corazón de ese hermano. Sí se puede llamar a un ayuno colectivo, eso está bien, pero hay hermanos que de repente no pueden ayunar. Yo recuerdo, es algo, es un poco gracioso, pero una anécdota con mi suegro, que él y yo salíamos a caminar hace años, y en las tardes, porque el médico lo había mandado a caminar, entonces yo iba con él para que él hiciera ejercicio. Y conversábamos muchas cosas del Señor. Y él pertenecía a otra iglesia. Y él me decía a mí, no, usted sabe que en la iglesia de donde yo pertenezco, ya después de 65 años uno no tiene que ayunar. Y yo dije, ok. No le dije nada. Pero a él le gustaba comer, ¿no? Le gustaba. Y era delgado, pero le gustaba mucho comer. Pero bueno, realmente si hubiese tomado esta clase se daría cuenta de que no es obligatorio, pero sí el Señor nos exhorta, nos anima a hacerlo y es importante. El punto número 10 dice, aparte de la breve instrucción de Cristo sobre el ayuno en Mateo 6, del 16 al 18, las Escrituras no nos dan instrucciones específicas o detalladas sobre cuándo o cómo ayunar. Bueno, ya hemos leído Mateo, pero si quieres vamos a leerlo un momentico para refrescar lo que habíamos leído, para que veamos allí en el Evangelio de Mateo lo que nuestro Señor dice. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, ve lo que está diciendo el Señor, cuando lo hagas, no está diciendo no lo hagas, sino dice hazlo, pero no es una ordenanza. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿verdad? Entonces,
sabemos que usted, por ejemplo, está haciendo un ayuno individual, usted no va a estar diciendo, estoy ayunando, no. Pues eso dice la palabra, que usted pues en lo secreto se aparta para el Señor y usted ayuna. A menos que sea, vuelvo y repito, un ayuno colectivo que vimos también, por ejemplo, cuando Esther, la reina Esther, ¿se acuerdan? Cuando ella llamó al pueblo judío que estaban en una calamidad, un momento muy difícil, y entonces ella llamó al ayuno al pueblo y ayunaron 3 días. Y así en otras ocasiones también en la palabra del Señor hubo ayunos colectivos. Dice en las escrituras no nos dan instrucciones específicas o detalladas sobre cuándo ayunar o cómo ayunar. La mayor parte de nuestros conocimientos sobre el ayuno provienen de narraciones, ejemplos y recriminaciones y promesas proféticas. A la luz de la escasez de instrucciones directas con respecto al ayuno, el ayuno bíblico dependerá en gran medida de una comprensión madura de todo el consejo de Dios, tal como se revela en las Escrituras. Eso es importante. Todo el consejo de Dios, ¿qué significa? Toda la palabra. Como hemos viajado en todas estas clases, estamos viajando, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, Romanos 12:2. Y de un discernimiento adecuado de la dirección del Espíritu Santo. Va a haber algún momento en que el Espíritu Santo te va a guiar a ayunar. Y tú lo sientes en tu corazón que debes hacerlo. Ok. El punto número 11 nos dice, resulta exegéticamente inapropiado elevar el ayuno al mismo nivel de importancia que la oración. Eso lo dijimos al principio. El Nuevo Testamento está impregnado de multitud de mandatos e instrucciones sobre la oración. A los creyentes se les ordena orar y se les da una amplia instrucción sobre la oración. Debemos orar. Tales mandatos e instrucciones sobre el ayuno están casi totalmente ausentes en los evangelios y en las epístolas. ¿Okay? Casi. El punto número 12 dice, la oración y el ayuno se combinan a veces en las escrituras. Sin embargo, no hay ningún argumento bíblico válido para creer o enseñar que el ayuno hace que las oraciones sean más eficaces. No lo hace. Aunque hay muchos casos en los que Dios responde las peticiones de los que ayunan. Sí, Mateo 6, 17 al 18. El ayuno no garantiza la respuesta a la oración. Porque ayuné, Dios tiene que responderme. ¿Sabe que hay veces que el Señor responde, usted está orando por algo, pero el Señor responde, pero no respondió como usted quería que respondiera y usted se enoja? Ese no es Dios, tal vez es otra cosa, pero no es Dios. No, Dios responde, pero hay veces que no responde como tú quieres o no es el momento que te responda la oración. Entonces tenemos que estar alertas con eso. Entonces dice, Dios no sanó, un ejemplo que ya lo hemos leído, ¿verdad? Al hijo de David, ¿se acuerdan? Cuando él pecó con Betsabé, le nació ese hijo, el profeta Natán vino y le dijo, ese hijo va a morir. Y él se metió en ayuno y oración, clamando para que el Señor sanara, porque el Señor había mandado una enfermedad mortal y no, el Señor se llevó ese niño. Entonces no contestó la oración de David. El punto 13 dice, el ayuno puede considerarse una ayuda en la guerra espiritual. Sin embargo, hay que sacar esta conclusión de la enseñanza general de la Escritura sobre el tema y no de un solo texto. Tal como Marcos 9:29 y que dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración
y ayuno. Ahí estaba sacando un demonio, reprendiendo un demonio en ese momento. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando los discípulos vinieron? ¿Por qué no hemos podido sacar este demonio? Y el Señor les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, un día vamos a hablar un poco más profundo en cuanto a lo que es la guerra espiritual y todas esas cosas. Acuérdese que nosotros no tenemos que estar reprendiendo demonios ni nada de eso. Debemos hablar la palabra. La atadura de las personas está aquí, en la mente. Cuando el Señor liberta a una persona, la liberta completa. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice la palabra. El Señor salva a alguien. Por eso puede venir una persona que sea cristiana verdaderamente. Ay, no, que se le metió un demonio porque estaba viendo algo o hizo algo y se le metió un demonio. Eso no es real. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad completamente. No puede evitar ningún demonio. Cayó en pecado. Tiene que arrepentirse. El Señor lo perdona si se arrepiente verdaderamente. Pero si esa persona usted la ve que está endemoniada es porque no ha nacido de nuevo. Eso es todo. Tan simple como eso. No pierda el tiempo y vaya ahí poniéndole las manos a gente, reprendiendo demonios cuando esa persona lo que necesita es a Cristo verdaderamente. Hay gente que empieza a llorar y es por el fuego de la prueba que están pasando, pero realmente no, el Señor no se está moviendo ahí. Todo comienza con un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Y la fe en Cristo. Y eso lo da el Señor. El Espíritu Santo tiene que regenerar ese corazón, esa vida primero, antes que esa persona diga sí. Lo que nosotros vemos cuando hacemos el llamado es algo que ya Dios previamente hizo. ¿Se acuerdan? El llamado irresistible. Son las doctrinas de la gracia que nosotros enseñamos. Ese llamado irresistible, cuando Dios llama, nadie se puede resistir. Nadie. Ni el más malo, lo que sea, el Señor lo trae a sus pies. Por eso ustedes ven que nosotros nos hemos llamado al frente. Yo creo que lo hice una sola vez aquí. Sí, una sola vez lo hice cuando nosotros empezábamos la iglesia, pero después me di cuenta y yo dije, no, pero es que el Señor cambia a una persona ahí sentado. Que a veces pasan al frente, pero no hay cambio, ¿verdad? Puede haber cambio, pero el Señor cambia. Eso fue una práctica. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los puritanos y ellos, el llamado era, o sea, recibe a Cristo. ¿Ah? Desde el púlpito era ella. Desde el púlpito. Ya. Y ya. Pero ¿cómo entonces ustedes saben que esa persona de verdad, si no viene al frente y confiesa a Cristo? ¿Cómo ustedes saben que realmente son cristianos? Los frutos, los cambios. Si usted ve que esa persona empieza a venir a la iglesia y esa persona empieza a orar, y esa persona empieza, toda su vida cambia, ya el Espíritu Santo hizo la obra. Eso es. Porque no es emocionalismo, es cambio de vida y eso lo hace solamente el Señor. Nosotros somos instrumentos nada más. Bueno, hermanos, vamos a continuar aquí. Creo que estoy en el punto número 14 y me voy a apurar un poquito más para que podamos orar. No los quiero tener aquí mucho tiempo. Dice así: el ayuno puede ser una ayuda para disciplinar el cuerpo y hacer que se someta a la voluntad de Dios. Fíjense que puede ser una ayuda. Y los que hemos ayunado es una realidad, ¿verdad? Porque el cuerpo quiere todo lo contrario a la voluntad de Dios. Sabemos como cristianos que tenemos una lucha. Después que nacemos de nuevo, hay una lucha.
Vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, que escribe en Romanos capítulo 7. Él dice, con mi mente quiero ser ese siervo complaciente de Dios, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Mis miembros, mi cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, pues dice, al final, gracias doy a Jesucristo. El Señor lo ha librado de la esclavitud del pecado. Fíjese que hay una diferencia. Los hijos de Dios, cuando la persona dice, no, pero es que sigo y sigo insistiendo en este pecado. No, porque el Señor, cuando el Señor salva a alguien, lo transforma completamente. Las cadenas son rotas, hermano. Y esa persona necesita entonces crecer en el conocimiento del Señor. Puede caer por error, pero ya no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3. Nos leemos ahí 7, 8, 9, 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios no practican el pecado, ni son del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio, pero sigue diciendo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No lo practica. Claro, usted puede estar luchando con algo, ¿verdad? Ahí, pero ore, sométase al Señor y el Señor lo ayuda y lo levanta. No hay poder más grande en este mundo que el poder de Dios. Y acuérdese que usted ya no es esclavo, antes era esclavo. ¿Por qué? Porque usted, el pecado, como era esclavo del pecado y de Satanás, lo llevaba a usted a hacer y a repetir lo que usted muchas veces no quería en su mente. Ay, no quiero hacer esto, pero me encuentro haciéndolo. Y sé que es malo, pero lo sigo haciendo y lo sigo repitiendo. ¿Por qué? Porque eres esclavo. Pero cuando el Señor te liberta y lo haces, te duele pecar. ¿Ve la diferencia? Te duele, ya tú no practicas, como dice la palabra, el pecado, sino que caíste y te duele. Y rápidamente tú estás pidiéndole perdón al Señor. No necesitas venir a la iglesia sino para pedir perdón, sino que ahí mismo donde tú estás, antes de llegar a la iglesia, donde pecaste, tú te arrepientes. Y si lo haces de todo corazón, el Señor te perdona y te levanta. Eso sí, no sigas pensando en ese pecado que ya está perdonado. Estás perdonado. Ok, hermanos. El punto número 14 que estábamos leyendo, ¿verdad? Dice un poquito en la segunda línea, dice, sin embargo, cualquier tendencia a las prácticas ascéticas y al tratamiento severo del cuerpo debe ser rechazado inmediatamente y rotundamente. Colosenses 2:23. Bueno, el ascetismo era un estilo de vida que practicaba la abstinencia de cualquier placer. Eran así. Ellos hacían eso. Ellos se recluían en soledad, se apartaban del mundo entero, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted no ha querido hacer eso, verdad? Usted ve tanta maldad, tanto pecado, usted dice, no quisiera salir de aquí de mi casa. Quisiera quedarme aquí con el Señor, orando y buscando la presencia del Señor. No quiero ni prender esa televisión, por donde quiera que veo algo que no está bien. ¿Le ha pegado ganas a usted eso? Sí, ha querido, pero ¿es lo que quiere el Señor? No, porque el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, y la sal y la luz, la sal tiene que estar dentro de la sopa para que dé sabor. Imagínense una sopa, la sopa es el mundo, estoy ilustrando. La sopa es el mundo. Y el Señor dice que nosotros somos la sal, nosotros somos los que le damos el sabor en este mundo. ¿Ve? Pero dice el Señor, si esa sal se vuelve insípida, no sirve más para nada, sino ¿para qué? Para ser echada afuera, hollada, no sirve más para nada.
Y eso es lo que muchas veces la iglesia pierde poder. Cuando la iglesia no anda en santidad, donde anda en pureza, donde no anda en la palabra, pierde poder. Entonces se vuelve, nosotros como cristianos, insípidos. Ya la gente no te respeta. Ya la gente no, tú le dices cualquier cosa y tú no tienes moral para decirse. Entonces, por eso es la responsabilidad. Somos columna y baluarte de la verdad, es la iglesia. Entonces, hermano, sigue diciendo el número 15, ya nos queda 15 y 16, terminamos esta clase. Dice, cualquier beneficio espiritual derivado del ayuno puede quedar anulado por el pecado. ¿Eso es verdad? ¿Qué va a hacer usted con ayunar pero vive en pecado? Ay, no, yo soy cristiano o cristiana, pero vivo sin casarme. No, tienes que casarte. Porque la palabra dice que debes casarte. Y debes casarte con un cristiano o con una cristiana. ¿Qué nos dice la palabra? No hagamos yugo desigual con los impíos que no conocen a Dios. Debe ser cristiano también. Igual cuando nos hacemos novios, tenemos que hacernos novios de personas que sean cristianas. Porque la luz no tiene que ver nada con las tinieblas. Y no quiero que se sienta como un insulto, simplemente que tú eres pueblo de Dios. Eres pueblo de Dios. Y esa persona todavía no es pueblo de Dios. Pastor, es que yo voy a ver si se convierte. Yo voy a orar por él o por ella, a ver si se convierte. La palabra no dice eso. Ora para que se convierta, pero no te juntes con él o con ella. No. Hasta que tú veas frutos verdaderos. El Señor es muy claro en su palabra, hermanos. Y eso es para mí también. Toda la palabra es para todos el pueblo de Dios. Entonces dice, sigue diciendo, Dios rechazó el ayuno de Israel porque no iba acompañado del arrepentimiento para realizar buenas obras. Isaías capítulo 58 del 1 al 14. Entonces, si no hay arrepentimiento genuino, no hay poder. El pueblo de Jerusalén y las ciudades de Judá proclamaron un ayuno y escucharon mientras se leía el rollo de Jeremías. Sin embargo, la advertencia de Dios no fue atendida. Jeremías 36, del 20 al 26. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, pero no recibían ninguna recompensa a causa de su hipocresía y su deseo de gloria propia. Ahí lo vemos en Mateo 6:16 y en Lucas 18, del 9 al 14. Ya ellos tenían su recompensa, que los vieran y que eso era la recompensa de ellos, pero de parte de Dios no tenían nada. Leemos ya el último, hermanos, para ir terminando. El 16 dice, existe una gran necesidad de sabiduría bíblica y práctica con respecto al ayuno. Esto es especialmente cierto con respecto a la duración e intensidad del ayuno. El ayuno prolongado puede conducir al debilitamiento físico. Salmo 109, 24. Los ayunos en los que Moisés y Elías pasaron 40 días y noches sin comida ni agua, Éxodo 34, 28, Deuteronomio 9, 9, 18 y Primera de Reyes 19, 8, fueron ayunos sobrenaturales que no, fíjese que dice que no deberían intentarse. Una persona sana puede sobrevivir 40 días sin comida, pero no puede sobrevivir más de 3 días sin agua. Wow, qué importante es el agua, ¿verdad? Aquellos que tengan determinadas condiciones de salud como problemas cardíacos, diabetes, embarazo y otros deberían consultar con un médico. Entonces, ya hermanos, para la clase que viene, esa clase, si no mal recuerdo, es corta, vamos a hablar de la práctica.
Y entonces ya ahí terminamos con el tema del ayuno, si el Señor lo permite, y entonces continuaremos con el libro, el número 2 que estamos estudiando. ¿Alguna pregunta, comentarios acerca de lo que hemos hablado? Gloria a Dios. La palabra del Señor, ¿verdad? Me gustó a mí también mucho porque como estaba diciendo, es el consenso de toda la palabra, todo el consejo de Dios. Porque a veces uno, bueno, agarran un solo versículo y de ahí sacan una doctrina. Tú no puedes hacer eso. El mismo pensamiento de Dios aquí es el mismo pensamiento allá. ¿Okay? La Biblia se interpreta con la misma Biblia. No es que yo leo aquí, hermano, ¿qué usted cree? ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué cree? No. Entonces Dios tiene muchos pensamientos, no. Es un solo pensamiento. ¿Ve? Te puede opinar y te puede comentar como siempre hacemos, pero es un solo pensamiento que tiene el Señor. Y entonces interpretamos la Biblia con la Biblia. Si alguien tiene algún comentario. No, está bien. Mira, hermanos, la palabra del Señor lo voy a ilustrar de esta manera. Y me voy a poner yo, de ejemplo. Esta vez, cuando yo era muchacho, pues mis padres me decían que hiciera esto, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Y yo era, ¿qué? Rebelde, no le hacía caso ni nada. Y me metí en muchos problemas. Hoy en día que tengo 50, voy a cumplir 52 años este mes, 52 ya. Miro hacia atrás y si yo le hubiese hecho caso a mi mamá y a mi papá en muchas cosas, yo me hubiese evitado tantos dolores. Lo mismo sucede con la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y el Señor nos dice algo ahí, ay, pero es que no me gusta esto, obedécele, porque el Señor quiere lo mejor para ti. Si tú lo obedeces, tú caminas bajo la cobertura de Dios. Pero si no, si te sales del camino y le desobedeces, pues te va a venir disciplina, porque la palabra que nos dice, que Dios al que ama lo disciplina. Si eres hijo, si no eres hijo, no te va a pasar nada. Usted dice, ay pastor, pero esa gente que a veces yo veo los impíos que ellos prosperan y están bien y esto y lo otro. Lea el Salmo 73 para que usted se dé cuenta. Lea ese Salmo y usted se va a dar cuenta. Yo me río porque es como el doctor que te dio un medicamento que es bien malo para tragar, pero si no te lo tragas. Exacto, no te cura, no te hace bien, exactamente. Claro, si la persona, por ejemplo, no es cristiana, ¿qué me va a pasar? Nada. Al contrario, vas a estar muy bien. Pero al final de tu vida te vas a perder. Te vas a ir a la condenación eterna. Pero si tú eres hijo, la palabra del Señor nos dice claramente que al que Él ama, Él lo disciplina. Entonces, si tú te sales, el Señor te va a disciplinar. Pues te va a traer, como sea, pero te va a traer. Entonces es mejor que seamos hijos obedientes. ¿Verdad? Hijos obedientes. Hermanos, ya son las 8. Por favor, regálenme unos minutitos más. Me extendí un poquito más. Estoy tratando de verdad que sea una hora porque sé que muchos trabajan temprano. Porque lo que quiero es que el estudio bíblico sea una media hora y tengamos más tiempo para orar. Pero quería terminar esta clase para que no se me extendiera a la otra. Y entonces, la clase que viene es más corta. Vamos a poner ya yo tengo algunas peticiones espirituales. ¿Alguien tiene alguna petición, acción de gracias en este momento? Ya hemos recogido varias, eso nos adelantó, hermana. Si el Señor lo permite, vamos a salir toda la familia y a dejar a Caleb en ir a estudiar esta academia que es cristiana.
quizás regresemos